Pues tenemos y le damos la más cordial bienvenida a Sergi Pedro Ros. Sergi, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Muchas gracias por invitarme a Contaviento. Gracias. Me acompaña Alberto Nájar, co-conductor, somos co-conductores en este noticiario matutino y te damos la más cordial bienvenida, Sergi. Vaya, qué trabajo tan impresionante has realizado tú como director y bueno, toda la gente que forma parte de este trabajo tan valioso. Platícanos, Sergi, ¿cómo es que surge la idea de hacer esta película y de qué va, Sergi? Pues la idea surge a raíz de la necesidad propia de contar toda una serie de injusticias que le está sucediendo a la tribu Yaqui. Cuando yo conozco a la tribu Yaqui no sabía absolutamente nada de ellos y me doy cuenta de todos los problemas que están atravesando, del despojo de las aguas de su propio río Yaqui, de esa lucha ancestral que han tenido por el territorio, de la introducción e intromisión de crimen organizado y metanfetamina y de toda una serie de elementos que dan a entender realmente una guerra de baja intensidad en contra de la tribu yaqui, lo cual pues, a mí me salta todas las alarmas y de alguna manera esa es esos son toda una serie de elementos que a mí me mueven la necesidad de contar esta historia. Don Sergi, tenía el micrófono apagado. Te saluda Alberto Nájar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Un placer. ¿Cuál fue tu impresión? Y es una reflexión personal la que te quiero pedir, porque del pueblo yaqui, sobre todo en los últimos par de años, se ha hablado muchísimo, como muy pocas veces se hizo en la historia de México. Como tú bien sabes, es uno de los pueblos que más ha sufrido el acoso histórico de todo lo que implican los estados mexicanos, históricamente, que han tratado desde con Porfirio Díaz, de desaparecerlos de la tierra, de la faz de la tierra, hasta lo que han sufrido con el acoso de terratenientes, de políticos, de gobernadores, presidentes de la República, etcétera. Y sin embargo, el pueblo yaqui ahí está, con una resistencia y una dignidad que son envidiables y ejemplares. ¿Cuál es tu reflexión a ti como cineasta, a ti como persona, a ti como mexicano, ahora sí que mexicano por decisión propia, de este pueblo yaqui? ¿Cómo los ves? ¿Qué evaluación tienes personal tú? A mí es que me parece increíble, muy complejo de entender, que hoy en 2021 se siga maltratando de esta manera a pueblos como la tribu yaqui. O sea, eso es algo que me parece incluso difícil de entender. Y sin embargo, lo que nosotros vimos y lo que reflejamos en el Laberinto Yoeme es una agresión y una violencia constante, cotidiana, directa, sin tapujos, en contra de la tribu yaqui todo el tiempo. Y eso es que me parece, lo estoy diciendo y siento que no puede ser verdad, ¿no? Y sin embargo sí lo es. Y creo que es una de las reflexiones más fuertes, ¿no? Que lo que he visto todo esto, eso no puede ser. No puede ser que esto siga siendo así, porque escuchamos, como bien dices, ¿no? En los libros de historia leemos que Porfirio Díaz los mandaba a los campos enequeneros, los deportaba, ¿no? Hacía deportaciones masivas y en un intento de exterminio real, ¿no? Donde él mismo planteaba a los yaquis como un pueblo a exterminar. Pero es que ahora sigue sucediendo exactamente lo mismo. Y como dice uno de los personajes en la película, ¿no? Antes les mandaban al ejército para exterminar a la tribu yaqui y ahora les mandan drogas y crimen organizado, ¿no? Entonces hemos pasado a un exterminio 2.0, si quieres, a una suerte de violencia subterfugia, escondida, no muy visible, porque claro, estaría feo, ¿no? Que mandáramos al ejército a matar indios al noroeste de México. Pero es que, sin embargo, lo estamos haciendo a través de huestes de sicarios y de huestes privadas por parte del crimen organizado, ¿no? Ya, Sergi, una de las cosas que me gusta también de este trabajo que estás presentando, pues tiene que ver también con que estuviste allá, no sé cuánto tiempo les llevó la filmación, pero filmar allá tiene pues muchas implicaciones para todo el equipo de producción. ¿Qué implicaciones tuvieron para ustedes filmar hacer este trabajo? Y la parte del vínculo y la relación
que tuviste tú y tu equipo de trabajo con el pueblo yaqui, se gestan vínculos de otra naturaleza, ¿no? Bueno, lo que te puedo decir, Ernesto, es que desde la primera a la última persona que se ha implicado en esta película, que ha participado, desde la participación más grande a la participación más pequeña, todas importantísimas, lo ha hecho por la firme convicción de caminar al lado de la tribu yaqui y de sacar adelante esta historia para que todo México conozca qué se le está haciendo a la tribu yaqui y así, conociendo toda esta serie de problemas, podamos ser partícipes, empatizar con ellos y tomar una posición al respecto, ¿no? Todos los que han participado en esta película lo han hecho desde esa firme convicción. A partir de ahí, pues nuestra relación con la tribu yaqui siempre ha sido de colaboración, de amistad, de cercanía, ¿no? Siempre desde el primer momento que yo me acerco con la tribu yaqui, me acerco desde la afinidad hacia la lucha que ellos están llevando a cabo, ¿no? Y desde el respeto y desde el profundo cariño que les tenemos, ¿no? De tal manera que toda la película pues, ha sido una suerte de colaboración entre la tribu yaqui y el equipo de producción, ¿no? Lo van a ver en la película, sin una colaboración muy estrecha, pues eso que se plantea ahí, pues no se podría plantear, ¿no? ¿Cómo es que lograron permanecer, estar ahí, convencer al pueblo yaqui de que los dejaran estar con ellos, filmarlos en su vida cotidiana, filmarlos en este problema tan fuerte que atraviesan como es pues sí, la presencia de la droga entre la población, pero sobre todo la gente que lleva la droga, porque son víctimas de la violencia de las organizaciones, las bandas de delincuencia organizada? Eso implica un cierto temor por la vida misma que se arriesga. ¿Cómo le hicieron ustedes? Cuéntanos un poco esta experiencia tras cámaras. ¿Cómo es que se acercaron? ¿Cuántos días estuvieron? ¿Cómo se ganaron la confianza? Bueno, era complicado, ¿no? Al principio, obviamente, había muchas reticencias de, vamos a hablar de estos temas, pues te lo cuento, pero fuera de cámaras, ¿no? Entonces, hubo como varias partes, porque todas esas charlas fuera de cámaras sirven muchísimo para después estructurar todo el discurso. Tuvimos muchísimas cantidad de conversaciones con muchísimas personas, algunas fuera de cámaras, otras dentro de cámaras, pero desde luego todas sirvieron para que el Laberinto Llorome sea lo que es, ¿no? Para que pueda ser esta historia tan completa y compleja a la vez, donde abordamos, pues como tú dices, ¿no? La violencia del crimen organizado, cómo la droga se está colando dentro al interior de una sociedad, ¿no? Una sociedad que ha sido previamente empobrecida por los poderes fácticos, ¿no? La tribu yaqui no es pobre, ahora sí que no es pobre porque quiere, ¿no? Es pobre porque no le dejan sembrar sus propios territorios, porque no les otorgan créditos bancarios, porque no tienen agua, ¿no? Para poder producir en sus campos, etcétera. Entonces, claro, una sociedad previamente empobrecida, que está siendo constantemente agredida, a la que se le introduce drogas como el cristal, en este caso, sobre todo, ¿no? Bueno, pues obviamente hay ciertas reticencias a hablar de pues casi todos los temas de los que hablamos en la película. Sin embargo, la tribu yaqui ya tenía una lucha en marcha cuando nosotros aparecimos y de alguna manera, pues muchas personas al interior de la tribu yaqui entendieron que esta película podría funcionar como una herramienta más para afianzar esa lucha, ¿no? Es lo que se pretende también. Entonces, bueno, pues mucha gente, muchísima gente, de hecho, porque esto es un coro de voces enorme que construye el personaje de la tribu yaqui, pues dio el paso adelante hacia, ok, pues voy a contártelo frente a la cámara, ¿no? Y otras personas nos dieron su testimonio valiosísimo para que pudiéramos construir la narrativa, entender mejor lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero, pues, como te digo, fue todo desde la colaboración, ¿no? Desde el trabajo y el apoyo mutuo entre unos y otros. Ya, hay varios factores que rescatas también del pueblo yaqui, de la nación yaqui, y que tiene que ver con esta particularidad artística y simbólica con la que se mueven y se manejan de muchas maneras. Señalas tú también poética. ¿Cómo entender esta parte desde el ojo de un director? Porque son de las cosas que aprecio muchísimo, de verdad, el trabajo
en estos espacios noticiosos de los que te estamos entrevistando, Alberto Nájar de Pie de Página y un servidor, Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Sergi, pues trabajamos muchísimo, damos mucha cobertura a pueblos indígenas y entendemos el valor que se puede tener y se aprecia mucho cuando una persona tiene esa sensibilidad de detener la mirada en varios detalles, en la danza, en la poesía, en esta visión artística y tan profundamente simbólica que manejan el pueblo yaqui. ¿Cuál es tu mirada ahí tú como director? ¿Qué son los rasgos que podrías identificar? Sé que te estoy haciendo una pregunta amplia, pero lo que se te viene a la mente de qué es lo que te clavó el corazón y la mirada a la hora de realizar este trabajo cineástico, Sergi. Bueno, Ernesto, me halagan mucho tus palabras porque van muy en referencia hacia lo que viene a ser mi labor de director en esta película. Creo que aquí planteo pues todas las cosas que me preocupan como autor, ¿no? Y entre esas cosas está obviamente la identidad, ¿no? Cómo defendemos nuestra propia identidad frente a todas las agresiones externas, y cuando me refiero a esto, me refiero al concepto general de identidad, ¿no? Me refiero a quién soy como ser humano, dónde me ubico, ¿no? Cuál es mi cultura, cuál es mi lengua materna. Mi lengua materna no es el castellano, mi identidad propia tampoco no es la española hegemónica, y provengo del país Valencia. Y toda mi vida pues me he cuestionado al respecto de esto, ¿no? Entonces, para mí tener la oportunidad de trabajar con otra identidad no hegemónica que está en disputa, que tiene sus expresiones artístico-culturales particulares y que las utiliza además como una manera de encontrarse a sí mismo en este laberinto que planteamos, en este mar de complejidades, pues era para mí algo que resultaba muy importante de trabajar a nivel de la cinematografía, ¿no? De la forma cinematográfica de la película. Y justo estos elementos de la danza del venado, que tiene una narrativa poético-reflexiva pues muy poderosa, que cuenta además con una música que llega a ser hipnótica, que llega casi a colocar en trance al venado y al espectador, y eso lo comunica espiritualmente, pues para mí era uno de los elementos importantísimos, ¿no? Sin descuidar, por supuesto, todo este mundo crudo, real de la actualidad yaqui. Entonces, para mí trazar esa narrativa a caballo entre un mundo cultural evocador hacia un yo soy esto, y una narrativa entre me está sucediendo esto, ¿no? Como esos dos universos, esos dos mundos que se entrelazan y que están en constante conflicto entre sí, pues bueno, era como uno de los elementos que siempre planteé desde bien incipiente el inicio de la investigación. Pues ya me percaté de esto y traté de llevarlo al máximo exponente. También por el hecho de hacerle justicia a la tribu yaqui desde la perspectiva de que ellos son grandes artistas, grandes poetas, grandes músicos, y yo quería estar a la altura, ¿no? Y mi equipo de producción quería estar a la altura de nuestro interlocutor en este aspecto. Cuando vean la película se van a dar cuenta, no se les va a olvidar nunca esas imágenes de la danza o esas imágenes del espacio cultural, y tampoco se les va a olvidar toda la crudeza y todo lo que están viviendo la tribu yaqui. Seguramente que sí, pues, como tiene mucha razón Sergi, no se van a olvidar esas escenas. Yo le quisiera preguntar, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en adelante? No sé si has pensado o explorado la posibilidad de hacer proyectos similares con otros pueblos originarios de México. Pienso en los Birrárica, pienso en los Tarahumaras, por ejemplo, que tienen también características muy, muy especiales, de los que también se ha contado muy poco, y con una mirada como la tuya y tu equipo, pues ayudaría mucho a tratar de entender su posición, su presencia como parte fundamentalísima de este México. ¿Lo han pensado, Sergi? Es una pregunta difícil de responder para mí, porque
a veces en el cine hacemos más lo que podemos que lo que queremos, ¿no? Pero realmente, bueno, a mí te lo comentaba antes, ¿no? Para mí el conflicto existencial de las naciones no hegemónicas, de las identidades en disputa, pues es todo un constante en mi vida. No descarto para nada trabajar futuros proyectos con personas pertenecientes a otros pueblos originarios. Me encantaría, pero evidentemente para eso me tengo que sentir también como, quisiera decir llamado, ¿no? Pero tiene que darse la circunstancia, vaya, a mí me encantaría, ¿no? De momento lo que sigue, porque si algo me ha enseñado a mí en particular este año tan terrible de pandemia es que no puedo hacer muchos planes. Entonces, para mí lo que sigue y lo más importante es que el sábado tenemos un homenaje a Tomás Ojo Valencia, líder yaqui asesinado cruelmente, desaparecido y posteriormente hallado en una clandestina. También a Luis Urbano, asesinado al mismo tiempo, para pedir que cese la violencia en contra de la tribu yaqui, para pedir que no perdamos de la memoria a los medioambientalistas que están luchando por un México mejor y que pues lamentablemente nos los arrebatan de la manera más cruel y más terrible. Eso para mí es lo que sigue ahora, ¿no? El homenaje será el sábado a las 6 de la tarde en el Museo de Memoria y Tolerancia. Están invitados, nada más lleguen con tiempo porque los protocolos COVID pues ya no es como antes que llegábamos al cine justito. Bueno, eso es lo que sigue. Lo que sigue es que la película se estrena hoy. Hoy se estrena la película en muchos cines de México, se estrena en Cineteca Nacional, se estrena en un montón de lugares, y lo que sigue es invitar a la gente a que venga a conocer a la tribu yaqui, a que venga a conocer su realidad actual, porque, bueno, como decía Tomás Rojo, lo que le hagan a la tribu yaqui se lo van a hacer a todo México, ¿no? Así que si quieren saber qué es lo que nos espera y si quieren que nos miremos en el espejo de la tribu yaqui, pues les invito a que busquen el cine que más cerquita les quede de casa y el horario que mejor les acomode y le lleguen a la sala a ver esta película, que les garantizo que les van a salir del cine tantito cambiados. Pues Sergi, estamos viendo precisamente el cartel del estreno. Si lo puedes regresar nuevamente, es mero, mi querido Leonardo. El día de ayer se presentó también en lo que toca aquí a la Ciudad de México, en Cinetop, en Azcapotzalco y en Ecatepec, en Guadalajara, en Torreón, en Culiacán, en Guatabampo, ahí en Colima, en Agua Prieta. Y el día de hoy en la Ciudad de México, Cineteca Nacional, Cine Tonalá, la Casa del Cine y Cine María Loreto. Y el día de mañana también va a estar en Puerto Vallarta, en la Central Creativa. ¿Hay algún horario donde saber esta parte o hay alguna página, algún link para que la audiencia pueda saber horarios, Sergi? Muy buena pregunta. Nosotros tenemos nuestras redes sociales, en Twitter estamos como @laberintoyom, en Facebook como laberintoyom, mi Twitter personal es Sergi Pedro Ros, y ahí vamos dando toda la información al respecto. Pero sobre todo, pues si quieren ir a Cineteca Nacional, pues la mejor manera también será entrando a la página web de Cineteca Nacional o de los cines en los que se encuentre la película, y ahí van a poder, pues yo creo que tanto adquirir los boletos como ver los horarios, las salas, etc. Sí, Sergi, hay lamentablemente esta situación, una de las otras tragedias en el pueblo yaqui, y que tiene que ver con 10 personas desaparecidas, 10 compañeros desaparecidos. Van a abordar también algo al respecto, tengo entendido. Sí, pues es que, a ver, la violencia contra la tribu yaqui no cesa y va en aumento, ¿no? Y han sido intentos de asesinato mientras nosotros estábamos rodando la película. Hubo un intento de asesinato hacia uno de los personajes de la película. No es la primera vez que atacan a personajes de la película, lo cual lo siento un ataque propio también, ¿no? Porque creo que en este intento de contar lo que les está pasando,
pues creo que una de las cosas más básicas es tratemos de evitar que esto se cuente, ¿no? Y por tanto intentan asesinar a uno de los personajes mientras nosotros estábamos filmando. Ahora han quitado en medio a Tomás Rojo, a Luis Urbano. Posteriormente desaparecen a 10 personas. ¿Qué más va a seguir? ¿Qué más va a seguir? Porque parece que el mensaje es clarísimo. El mensaje es no vamos a parar. El mensaje es no nos vamos a detener, ¿no? Y creo que eso es muy peligroso porque la tribu yaqui está viviendo de alguna manera bajo el terror, bajo el miedo, bajo el qué sigue mañana, bajo quién será el siguiente, ¿no? Y creo que eso no es manera de vivir, no se puede seguir así, se tiene que hacer algo en esta situación, se debe de atender esta situación, se debe de parar la violencia al interior de la tribu yaqui y estoy seguro de que esto son decisiones políticas, que quien tiene el poder de verdad es capaz de terminar con esto. Ya. Sí, sí, la verdad que es importante una reflexión como la que tú planteas y ojalá también que la película ayude también un poco a visibilizar, bueno, ayudará bastante a visibilizar esa situación del pueblo yaqui y también extender la mirada hacia otros pueblos originarios de México. Preguntan en el chat, Sergi, aprovechando, preguntan que cuándo se va a estrenar en Morelia, cuándo en Querétaro, y seguramente van a seguir preguntando de otras ciudades, de otras entidades del país. ¿Tienen ya un plan de un tour, extender la difusión de la película? ¿Quién te manda a aceptar la entrevista, Sergi? Lo sentimos mucho. No, estoy de verdad muy a gusto platicando con ustedes y bueno, tienen que saber que si invitan al director de Laberinto Llorente a hablar de Laberinto Llorente, pues podría estar yo aquí seguramente más que ustedes. Entonces, esténse tranquilos que estoy muy a gusto charlando con ustedes y nada, le agradezco mucho al público que nos está escuchando el interés en la película. Sí, vamos a estar en todos esos lugares, nada más que vamos a ir dando la información tal cual la tengamos, porque ya ven que la distribución del cine independiente pues no es como Spider-Man 3, ¿no? No llegamos el mismo día. ¿Se intentó, Sergi, también en los cines comerciales acá, Cinépolis, Cinemex, o no? No podemos revelar nada, pero estamos en ello. Ok, ok. Te voy a pedir nada más, Leonardo, ya para despedir. Ahorita si puedes poner el cartel precisamente de la función especial en homenaje a Tomás Rojo. Tenemos ahí ese cartel y que entonces pues es el día de mañana, sábado, a las 6 de la tarde en el Museo de Memoria y Tolerancia. Así que si se quiere usted asomar, pues ya sabe dónde, si está usted aquí en La Capirucha. Sergi, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias por este hermoso trabajo cinematográfico que han realizado tú y todo tu equipo. Muchísimas gracias a ustedes por albergarlo en su espacio y darle la importancia que pensamos que se merece a esta historia. Y nada, síganos en nuestras redes sociales para estar totalmente al día de funciones, programación, etcétera, y que no se pierdan esta historia que realmente les va a transformar la mirada, estoy seguro de ello. Muchísimas gracias, Ernesto, muchísimas gracias, Alberto, ha sido un placer estar con ustedes. Al contrario, muchas gracias y mucha suerte. Y segurito, como tú bien dices, después de ver la película, vamos a cambiar un poquito, que a veces también es muy importante. Mucha suerte. Muchas gracias. Un abrazo.